Bueno, ya vimos en 1 de Juan que el Espíritu Santo enseña la persona. Y eso fue lo que dijo Jesucristo, que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Esa es la función. ¿Cómo puedo ser guiado por la verdad? Pues por la Biblia. O sea, el Espíritu Santo no me va a revelar algo que ya está revelado. El Espíritu Santo, yo le digo, Señor, revélame tu verdad, Señor, no conozco tu palabra, enséñame. ¿Y la Biblia has leído? No, Señor, es que no la entiendo. Pues vaya, léalo, yo te voy a enseñar, te voy a iluminar, te voy a enseñar, como dice en 1 de Juan 2:27. Él nos enseña cuando le pedimos dirección, Él nos ilumina, nos abre nuestro entendimiento para poder entender las Escrituras. Lo entendemos por el Espíritu Santo, pero no podemos entender qué es lo que Dios pide de nosotros si nunca abrimos la Biblia. Señor, quiero conocer tu palabra y nunca abrimos la Biblia. Señor, quiero entender tu palabra si nunca abres la Biblia. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Es decir, el mensaje que Dios tenía hace muchos tiempos, ahora lo que estaba en secreto anteriormente, ha sido revelado ahora por sus apóstoles. Y lo que le fue revelado a los apóstoles, lo tenemos ahora nosotros. O sea que si algo le pedimos, Señor, revélanos tu palabra, dice, no, ya está revelado, ya está ahí, solamente abre la Biblia y conoce la revelación de Dios. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso. En el versículo 2 le dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, que como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, lo que está diciendo Pablo, lo que antes no se sabía, ahora Dios lo reveló por su profeta y por sus apóstoles. ¿Cuál es lo que yo estoy escribiendo? El mensaje que estoy escribiendo, esa es revelación de Dios, dice Pablo. Este mensaje que estoy enviando, de hecho esta carta que se llama Efesios, esa carta lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por revelación de Dios. Escribe esa carta, lo manda a la iglesia de Éfeso. Es decir, en la iglesia de Éfeso, ellos esperaban el mensaje de Dios. El mensaje de Dios venía de los apóstoles. O sea, de hecho, ellos no estaban, Señor, revélanos tu palabra, Señor, muéstranos tu palabra. No, ya había quién iba a revelar. ¿Quién? Los apóstoles. Hoy lo tenemos, la revelación de Dios que le fueron dados los profetas y los apóstoles. Hoy lo tenemos aquí llamado Biblia. Así que si queremos conocer la palabra de Dios, querer conocer la voluntad de Dios, hay que ir a la Biblia. Sin la Biblia no podemos conocer la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo puede vivir un cristiano? ¿Cómo puede comportarse un cristiano? ¿Cómo puede obedecer a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Pues tienes que abrir la Biblia para poder saber cuál es la voluntad de Dios. Sin abrir la Biblia, uno puede creer y hacer lo que quiera, pero ¿cómo saber si es la voluntad de Dios o no? O sea que el cristiano está regido, sometido, debería ser de la palabra de Dios. Me acuerdo un hermano decía, yo estoy orando para que Dios me muestre su voluntad. Pues, sigue orando, pero Dios no te va a mostrar su voluntad, porque su voluntad ya está en la Biblia. ¿Qué hay que hacer? Pues ve, ábrelo, léalo. Es que el amor tiene un propósito para mi vida. No, sí tiene un propósito. Ya está escrito cuál es el propósito. Su propósito es que obedezcas a Dios. La voluntad de Dios es que vivas en santidad. ¿Para qué andas pidiendo a Dios? Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? Abre la Biblia, ahí está la voluntad de Dios. Sin abrir la Biblia, pues ¿cómo te va a mostrar si ya está revelado? Ya está aquí. En Mateo 7:24, Jesucristo dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay personas que dicen, es que mi fe está fundada sobre la roca es Cristo. Mi fe está fundada, está en Cristo. Pero Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Yo puedo decir lo mismo. Mi fe está fundada en la roca. Yo creo en Jesucristo, Yo creo mucho en Jesús, creo mucho en Dios. Mi fe está en Dios. ¿Cómo?
¿Cómo está eso? ¿Cómo mostrar y por qué digo que mi fe está fundada en la roca? ¿Porque lo digo y ya mi fe está fundada en la roca? ¿Cómo es? Porque acuérdense, él dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Cualquiera que oye estas palabras, Jesús le compara a una persona que hace su casa en una roca. ¿Sí? No es que una persona hace su casa sobre una roca, aunque hay algunos como nosotros aquí en el cerro hicimos aquí nuestra casita. Aquí mi Biblia dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Ajá, sí, sí, es otra traducción, claro que eso es correcto. Sí, exacto, es eso, ¿no? Pero está hablando de las palabras, está hablando de la enseñanza. Ajá, ¿Sí? sí. ¿Cuál enseñanza? De Mateo 5. Regresemos tantito, nomás Mateo 5. ¿Sí? O sea, mi fe está fundada. Soy como aquella persona que hace su casa sobre la roca. Cualquiera que me oye esas palabras, ¿cuáles palabras? De Mateo 5. En Mateo 5, el versículo 1 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué enseñaba Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados cuando padecen persecución, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Gozaos y alegraos, vosotros sois la sal de la tierra. Y así sigue avanzando, hasta llegar en ese pasaje, el capítulo 7, ¿sí? Jesús dijo, cualquiera que no oye esas palabras, ¿cuáles? Lo que enseñó en Mateo 5, Mateo 6, hasta Mateo 7. Cualquiera que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Mi fe está fundada en la roca. Cuando escucho Mateo 5 hasta el capítulo 7 y lo hago, es que mi fe está fundada sobre la roca. Yo puedo decir mi fe está fundada sobre la roca. Si yo oigo el mensaje y no lo hago, entonces, ¿sabes qué cae? Cae lo que dice en Mateo 7, 26. ¿Qué dice Mateo 7, 26? Yo oigo el mensaje y no lo aplico a mi vida. Dice Jesús, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, es así. Por eso las personas cuando dicen que yo tengo mucha fe en Dios, mi fe está fundada en la roca, a mí nadie me mueve, ¿eh? Así que no me engañes. Si tú me dices que voy a ir con la Virgen a rezarle, no, mi fe está fundada en la roca. ¿Qué estás diciendo? Yo estoy diciendo, cuando digo eso, yo estoy diciendo es que mi fe está fundada en la roca. Estoy diciendo que lo que todo dijo Jesús, lo creo y lo hago. Mi fe está fundado sobre la roca. Eso es tener una fe bien fundada en la roca. Cuando oyes y entiendes y lo haces, es que tu fe está fundada sobre la roca. Si yo digo que tengo mucha fe y no oigo, no conozco la palabra y ni lo hago, mi fe no está fundada sobre la roca. Así que si queremos que nuestra fe esté fundada sobre la roca, vayan a la Biblia, conozcan lo que dijo Dios y háganlo, porque es lo que dijo Jesús. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero el que, en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, es un hombre insensato. ¿Dónde hace su casa? En la arena. Cae. Imagínate, así es el cristianismo hoy en día. Yo sí creo mucho en Dios, pero me está yendo muy mal. ¿Por qué será? ¿A poco creer en Dios no nos bendice? ¿A poco creer en Dios no nos va a ir bien ser rico? No, mejor no. Mejor le voy allá a la Virgen, le pongo velas, me hace un milagrito. Su fe no está fundada en la roca. Su fe no estaba fundado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nunca abrió la Biblia. Nunca leyó la Biblia para poder saber qué es creer, qué es ser cristiano, qué es obedecer a Dios. Cualquier persona que diga, mi fe está fundada sobre la roca, ve a la Biblia.
Si lo que tú crees y lo que tú haces va de acuerdo conforme a la voluntad de Dios, es porque tu fe está fundada sobre la roca. Y si no, no. El cristiano hoy debe depender de la palabra de Dios. Hoy creo que no sé si fue ayer, abrieron algunas iglesias. Y en estos tiempos se van a abrir ya unas iglesias con sana distancia. Eso no, se van a abrir. Es lamentable que los demás hermanos están esperando eso. Yo miraba aquí, ya estaban ahí sus carritos el domingo. O sea, van con la misma idea. Ah, culto, ¿qué hay que hacer? Lo primero es danzar. Luego cuando danzas viene la adoración que te hace llorar, el canto, ¿no? Que no es Dios, sino que es el canto. Y luego otra oración y otros cantos. Y luego el agradecimiento. Y luego la ofrenda. Y luego el diezmo. Y otro canto. Y la prédica, 15 o 20 minutos. Todo ese lapso de tiempo fue echado a perder. 20 o 15 minutos de prédica. Y no cambian de idea. Con lo mismo reprender. Con lo mismo de orar. Con las mismas cosas que hacen, lo mismo. Y creen que su fe sigue fundado sobre la roca. Ellos creen. Y cuando la Biblia nos enseña, eso lo vamos a ver más adelante en 8 días, si así el Señor nos permite, que nosotros debemos crecer en la fe. ¿Cómo se puede crecer en la fe? Conociendo más, estudiando más, creyendo más, tu fe crece. Mi fe no crece si no estudio más. Yo tengo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no hace función así sin la palabra de Dios. Vamos a leer el pasaje. 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo para que tengas la esperanza de ir pronto a verte. Pero lo que está diciendo Pablo, está escribiendo la carta a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Se está refiriendo a la congregación, a la iglesia de Jesucristo, los cristianos, los salvos. Se está refiriendo a eso. Pablo dice, yo te estoy mandando una carta, estoy mandando un escrito. Este escrito que estoy mandando, te estoy enseñando porque para que si tardo en ir a verte, sepas cómo debes conducirte, cómo debes vivir, cómo debes dirigirte a la congregación, a la iglesia. Imagínate a Timoteo, le había dicho, no hace falta que mandes la carta. Yo voy a orar y le voy a pedir, Señor, muéstrame tu palabra, revélame tu palabra, cómo debo conducirme a la casa de Dios. No era así, ni es así hoy. Hoy nosotros lo que decimos, Señor, como decía hace rato, Señor, mi fe ha caído. Auméntame más fe, Señor. Levántame, Señor. Pon ánimo dentro de mí, Señor. Ilumíname, no entiendo tu palabra. Enséñame tu palabra. Y claro que, nada más que para que te enseñe la palabra, pues tienes que abrir la Biblia, ¿verdad? Entonces Pablo manda la carta, le está diciendo, por si tardo en llegar para allá, para que sepas cómo conducirte a la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Está hablando de las personas, no el templo, el edificio, como muchos enseñan. Bueno, lo que está haciendo el apóstol Pablo ahí es eso, ¿sí? Por sus cartas enseñaba cómo vivir una vida cristiana, por sus cartas, no porque recibía una revelación la iglesia en aquellos tiempos. Las revelaciones lo recibían los apóstoles. Eso era lo que pasaba en aquellos. En este libro, el apóstol Pablo advierte que puede venir engañadores. ¿Cómo podemos defendernos de los engaños nosotros? Imagínate que venga un hermano y nos hable de Dios. Y si no conocemos la palabra, vamos a creer a ciegas. Imaginemos que venga un hombre de traje, bien estudiado, con su licencia de pastor, bien estudiado con su traje y quiera apantallarnos. No, yo vengo de una escuela, el instituto bíblico, y les voy a enseñar la palabra. Usted no sabe. Y todo lo que nos diga nos puede apantallar. Hay personas que pueden ser engañados. De hecho, cualquier hermano que venga, a veces hasta nos mete en duda. Por ejemplo, en este caso anteriormente, que nos decía, oye, ¿y la mujer debe poner pantalón o no? Porque la Biblia dice que no debe poner ropa de mujer, el hombre ni la mujer. ¿Cómo ves? Oye, sí es cierto, me he puesto a pensar. ¿Eso es la muestra? La falta de lectura. Oye, ¿la mujer debe poner el velo o no? Híjole, aquí dice. Ay, sí es cierto, no, pues, ¿qué hago? Ahí andamos, batallando. ¿Qué debe hacer? Ir a la lectura para no ser engañado por otras personas, como en aquellos tiempos. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo,
que tenga cuidado Timoteo de los engaños. En el versículo 13, en el versículo 14 le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, lo que tú has sabido. ¿Cómo se aprende uno? Pues leyendo. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está la sabiduría? En Dios. Imagínate que yo le diga, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Y no abro la Biblia. Pues, hijo, ahí está mi sabiduría, ahí está la dirección. Señor, sálvame. Bueno, sí, te voy a salvar, nada más que necesitas abrir la Biblia. Ahora vamos a ir a otro pasaje, ahí mismo. Dice, todas las escrituras es inspirada por Dios. Señor, muéstrame tu palabra, dame tu palabra. No, ahí está, mira, ahí está. Todas las escrituras es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Señor, yo quiero saber cómo conducir. Dice, útil para enseñar, para redarguir. Señor, es que yo no sé si estoy bien o estoy mal. Útil para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué sirve la palabra? Para eso sirve, ser instruido. ¿No sabes cómo vivir? Ve a la Biblia. Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres saber cómo conducirte una vida cristiana? Hay que leer la Biblia. Si no leemos la Biblia, yo no sé cómo nosotros podemos saber la voluntad de Dios. Yo te aseguro que no va a bajar un ángel, ¿eh? Ya no va a bajar ángel. El día que baje un ángel del cielo y que te diga, mi hijo, no sabes nada, no entiendes nada, tu pobre cabecita no da para más, y mira, soy un ángel, mira mis alas, y te vengo a enseñar la palabra. ¿Sabes qué dijo Pablo? Ese ángel no viene de Dios. Aquella persona que oye un ángel o que escucha, dice, si viene una persona, uno de nosotros o un ángel, dice, sea maldito. ¿Pero por qué? Porque la revelación de Dios está aquí. Así que no le busques ninguna parte. No te vayas con los mormones, no te vayas con los católicos, ni con los testigos de Jehová, ni con los pentecostales, ni los bautistas, ni los metodistas, ni con nadie. Ve a Dios. ¿En qué forma? En la Biblia. Aquí está la revelación de Dios. Aquí está. Por eso, bueno, Señor, porque no entiendo por qué soy así. Porque no entiendo por qué. Bueno, vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia, ahí está. ¿Para qué sirve la palabra? Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es, para la salvación por la fe que es en Cristo. ¿Para qué sirve la Biblia? Para eso es. ¿Quieres corregirte? Ve a la Biblia. ¿Quieres saber cómo conducirte? Ve a la Biblia. ¿Quieres saber cómo vivir como mujer cristiana? Ve a la Biblia. ¿Quieres saber como joven cristiano? Oye, ¿cómo se debe vivir un joven cristiano? ¿Cómo será? Yo no entiendo la vida eso. Yo no sé cómo un joven cristiano, cómo es, como un adulto, como un papá o cómo. Ve a la Biblia. Todo está, el consejo de Dios, todo está en la Biblia. ¿Será bueno o será malo? De que yo me junte con los borrachos. ¿Qué dice Dios? No entiendo, yo no sé. Yo lo dejo que Dios. No, ve a la Biblia. Ve a la Biblia. ¿Es malo, es bueno que vea la Biblia? Oye, si le rezo a San Judita, ¿no será pecado o no? Ve a la Biblia. Todo está en la palabra de Dios. Oye, me siento mal, yo creo que me echaron el mal de ojo. ¿Será malo? ¿Será pecado no que yo agarre un huevo y me... Vea la Biblia, vea la palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios. Cuando uno está enfermo y no entiende por qué, vea la Biblia, vea la palabra de Dios. Ahí nos muestra qué es lo que nos quiere enseñar el Señor. Primero de Timoteo 4:13. Debemos tener cuidado cuando alguien viene también. Es que Dios me habló, Dios me dijo. Bueno, lo que Dios te dijo, ¿va de acuerdo con la voluntad de Dios? No, es que Dios me dijo que tienes que perdonar al que te ofende. ¿Dios te dijo eso? Sí. Qué caray, hombre, si ya está escrito. Aquí en Mateo 5, aquí dice, orar por los que te persiguen. A tus enemigos hay que orar por ellos. Es que Dios me reveló, me dijo que ya no robes. Dios te dijo eso. Pero si ya está escrito, entonces eso no es una revelación de Dios. Una revelación de Dios es que Dios revela algo, dice algo, lo que no está escrito en la Biblia. Cuando una persona dice que Dios me habló, me dijo, ay, Dios lo que te dijo, lo que te habló Dios, ¿está escrito aquí? Sí. Bueno, no está difícil que te crea. Pero si Dios te habló y te dijo algo, lo que te dijo algo no debe estar aquí, porque se llama revelación. Y la revelación de Dios está aquí.
Si en aquellas épocas, en aquellos tiempos, los únicos que podían recibir revelación eran los apóstoles y los demás no, ni Timoteo. Entonces hoy nosotros debemos tener cuidado cuando alguien dice, es que Dios me habló. Bueno, lo que Dios te habló, vamos a ver, ¿no? Vamos a filtrarlo en la Biblia. ¿Es de Dios o no es de Dios? Por eso hay hermanos de, es que Dios puso en mi corazón esta palabra. O algunos, es que Dios me dijo, yo escuché la voz de Dios que me decía esto. Bueno, Pablo dijo, cualquiera que escucha un evangelio diferente que estamos predicando nosotros, sea anatema. Entonces, si un ángel o una persona nos habla un mensaje distinto a la Biblia, aunque utilice la Biblia, hay que desecharlo. Cuando vienen los mormones, bueno, no los corro, ¿verdad? Yo quiero que vengan, pero no para que me engañen, sino para sacarlo del engaño. Pero cuando alguien viene y trae un evangelio como ellos, dice, hay que bautizar por los muertos, ahí se murió tu familiar, sí, pues bautízate por él para que seas salvo. Ese evangelio es otro. ¿Sabes qué? Váyanse si no quieren escuchar. Vamos a ver otro pasaje. En el versículo 12 dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Le está hablando a Timoteo, él era joven. Sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, mientras llego allá a visitarte, mientras que voy a visitarte, no sé cuándo voy a visitarte, entre tanto que voy, ¿qué le dice? Ocúpate, ¿dónde? ¿En la lectura? Y exhortación y enseñanza. Exacto. Es lo que dice Pablo a Timoteo. Este consejo debemos tomar nosotros también. Dice Pablo, mira, entre tanto que yo llegue yo allá, ocúpate en ¿qué? En la lectura. Pero ¿por qué tenía que ocuparse en la lectura si él ya era salvo? Si él ya conocía a Dios, ¿por qué tenía que ocuparse en la lectura? Eso es lo que hoy hacen muchos cristianos. Hoy la mayoría no se ocupan en la lectura por ser cristianos. La lectura nos lleva a conocer más a Dios. Hoy lastimosamente la iglesia de hoy se conforman con decir yo creo en Dios y voy a la iglesia, canto, danzo, diezmo, ofrendo y ya. Regreso bien contento a la casa creyendo que fui a alabar a Dios, creyendo que fui edificado, creyendo que mi fe está fundada sobre la roca. Pero más sin embargo están cayendo en un engaño. Nadie puede tener una fe fundada en la roca sin haber oído, creído y hacer, como dice Santiago, no solamente oidores, hacedores de ella, para que su fe muestre que está fundado sobre la roca. Por eso hoy ninguna persona, bueno, claro que hay mucha gente que pueden decir yo creo en Dios, lamentablemente su fe es igual que los demonios. Cualquiera puede decir mi fe está fundada sobre la roca, nadie me mueve de aquí. Pues ¿qué roca estás hablando? Porque la única roca que existe es Cristo. En esa roca tenemos nuestra fe, nuestra confianza. Y si tu fe no está fundado ahí, tu fe está fundado en tus propias ideas. Por eso, para que nadie nos engañe, el mejor arma que no le gusta a los pastores o los demás hermanos que no le gusta que tú leas Biblia. Es lo que no le gustan a ellos porque ellos saben que tú puedes descubrir su mentira. Toda la mayoría de las congregaciones, los pastores, no es necesario leer tanta Biblia. Con que tú vengas al culto, con eso es suficiente. Yo no sé qué va a entender una persona yendo 10 años a una iglesia en culto, con 20, 15 minutos de prédica, y para acabarla, 2 o 3 versículos, y torciéndolo. Yo no sé qué va a aprender una persona así. Y durante el tiempo se la pasó gritando, danzando, brincando, llorando, pasando al altar, todos tipos de cosas que no edifican en absolutamente nada. Y cuando el trabajo de un pastor es llevar las ovejas en las aguas, llevarlo en el pasto que se alimente con la palabra de Dios. Entonces, cuando tú quieres poner tu fe o que tu fe sea más firme, más sólida, que esté fundado sobre la roca, vea la Biblia, léalo y lucha, esfuérzate en hacerlo. Al no hacerlo, somos como el hombre insensato que oye y no lo hace. Cualquier cosa te viene en tu vida, ya no quieres nada con Dios. No, ya no quiero nada. No, mejor me voy al mundo. Mejor pongo música mundana. Mejor voy y hago. Sí, porque tu fe no está fundada sobre la roca. Lamentablemente muchos son así.
Hay una persona que dice, es que yo no sabía, yo pensé que la vida cristiana era de que te iba a ir bien, que pura felicidad. Pues lamentablemente nunca leíste la Biblia, no sé qué Dios te hablaron a ti. El Dios de la Biblia es padecimiento. El Dios de la Biblia es, tienes que negarte a ti mismo. El Dios de la Biblia es que tú tienes que ser purificado, tienes que pasar por el fuego, que te van a venir cosas en tu vida, pero tu fe debe estar fundada sobre la roca. ¿Cómo? Cuando tú crees y lo haces de verdad. Pero cuando tú no crees, ¿cómo vas a creer si no has oído la Biblia? Yo puedo decir, yo creo en Dios, pues no sé qué Dios estoy creyendo. Creo el de puro amor. Bueno, pues lamentablemente no crees el Dios de fuego consumidor. Es que yo nomás creo en el Dios consumidor, pero tampoco crees el Dios de amor. El Dios de la Biblia, el Dios completo, es creer todo lo que dice en la Biblia. Y eso nos lleva mucho tiempo. Así que hay que procurar leer. En aquellos tiempos, las iglesias cristianas en aquellos tiempos no dependían de revelaciones. Dependían de la revelación de Dios, lo que hablaron los apóstoles. Lo que ellos decían, eso era la verdad de Dios. Y todo lo que dijeron los apóstoles está aquí. Toda la verdad de Dios, toda la verdad doctrinal de Dios está aquí. Si tú quieres saber algo de Dios, abre la Biblia. Si tú le dices, Señor, dame sabiduría, ilumíname, o le dices, revélame tu palabra, pues ve, abre la Biblia y léalo. Todo está en la Escritura. Vamos a citar este pasaje. Pablo manda esta carta a la iglesia de Colosa, conocido como los colosenses. Ya Pablo se está despidiendo. Dice el versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Se refiere a las personas que se reunían en su casa. Eso era la iglesia. La iglesia no es como está en el pueblo, la iglesia católica. Esta es la iglesia. No, eso no es iglesia. Esa es una construcción. Eso no es iglesia. Iglesias son personas. La persona que no es iglesia no es hijo de Dios, no es cristiano, no es salvo. Su padre no es Dios. Yo debo ser, Jesús dijo, en esta roca edificaré mi iglesia. Sobre Jesucristo se levantaría la iglesia de Cristo. ¿Cuál iglesia? A través de la predicación de los apóstoles en el Evangelio. ¿Hemos oído el Evangelio? Sí. Entonces Jesucristo dijo, en esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo se levantaría a través de la predicación de los apóstoles. Y la predicación de los apóstoles están aquí. Y lo hemos recibido nosotros, que se llama Evangelio. Por lo tanto, somos levantados, somos nacidos en Jesucristo, como dice San Juan 1:12. Pablo escribe esta carta, le dice, cuando esta carta haya sido leída, ¿a qué carta se refiere? La Biblia. Se refiere a la carta de los colosenses, a los colosenses, ¿sí? Cuando esta carta haya sido leída, ¿cuál carta? La que estás leyendo ahorita. Haya sido leída entre vosotros, haced también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leéis también vosotros. Pablo estaba pidiendo que sus escritos fueran leídas, porque ahí estaba todo el consejo de Dios en sus cartas. La iglesia cristiana en aquellos tiempos era a través de lo que dijeron los apóstoles. Ellos no creían en Dios porque decían creer en Dios. Ellos no creían en Dios como se le venía en gana. Ellos creían en Dios por lo que decían los apóstoles. Ellos no vivían una vida cristiana como le nacían ellos. Ellos vivían una vida cristiana regido lo que decían los apóstoles, porque ellos estaban inspirados por el Espíritu Santo. Así que esforcémonos para leer la palabra de Dios. En 8 días continuaremos sobre nuestro tema, que la palabra de Dios es dura, sí. ¿Y lo soportaron la iglesia primitiva? Sí, lo soportaron. Pero en otros pasajes se ve cuando Jesús está hablando que Él es el pan y que su sangre, todo eso. Y algunos se regresan para atrás y le dicen, dura es esta palabra. ¿Quién podrá escucharlo? Pues ¿quién? ¿Quién podrá escuchar? Aquellos que tienen sed, aquellos que buscan de Dios, aquellos que están abiertos su corazón, son aquellos que están dispuestos a escuchar el mensaje, que es duro, pero para salvación. Pero ¿quién podrá escuchar esta palabra? Dura es la palabra de Dios, sí, dura es. Duro cuando nos dice, eres un pecador. Duro cuando nos dice, no eres obediente. Duro cuando nos dices, no vives en santidad. Duro cuando nos dice, tú cantas pero vives en pecado. Duro cuando nos dice, tú me dices que me conoces y que me amas y no guardas mis mandamientos. Duro cuando nos dice, la vida que estás llevando va camino al infierno. Duro cuando nos dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Y
Ay, Señor, qué duro es tu palabra. Entonces ser cristiano no es ir a la iglesia y sentar ahí, aplaudir y todo eso. No. Eso cualquiera lo puede hacer. Ser cristiano es someterse a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está plasmada en la Biblia. Fuera de ahí es religión, es engaño, es otra cosa. Así que en otro día hablaremos de la palabra, un poquito de la enseñanza y tener cuidado de algunas fábulas y tener cuidado donde Pablo dice, lo que has oído, si no perseveras, no serás salvo. Ojalá que haya sido de bendición lo que hemos visto.